Diana hasta la Saray, operación y Avispa. uno se preguntaría también si, digamos, en el caso de los tradicionales, de la U, de los liberales, de los conservadores, hay una disminución, digamos, de curules. Uno preguntaría, ¿falló la maquinaria? Pero si no, si falló la maquinaria, entonces, ¿por qué resulta elegido Wadid Mansur o Yesid Pulgar o Exacto. María Eugenia Lopera? Todos cuestionados y pertenecientes a clanes y al mismo tiempo los más votados, Diana. No, Diana, yo definitivamente creo que la maquinaria sigue a todo vapor y al 100% en estas elecciones al Congreso. El voto de opinión, ese voto que se mueve como pasó con el elefantico que lo mencionábamos ahora, ese es un voto excepcional, pero si uno mira el comportamiento de estas curules, principalmente a Cámara de Representantes, pues siguen siendo los varones electorales los que eligen en las regiones. Como tú mencionas, Diana, o sea, ver a Wadid Mansur, ver a Nadia Ablel con la mayor votación de todo el país, personajes como Marta Peralta con tantísimos cuestionamientos en La Guajira, o como Juan Loreto, o otra vez el heredero de Carlos Trujillo en La Guajira, que es el señor Restrepo, Daniel Restrepo, con una votación astronómica en La Guajira cuando es de Itagüí y nadie lo conoce. En La Guajira pues muestra que definitivamente este voto que se mueve con maquinaria, que se mueve con compra, que se mueve con corrupción, pues sigue siendo el que manda la parada en este tipo de elecciones al Congreso. Y además, Diana, pues esto va a ser clave para lo que viene, porque la Cámara de Representantes, como lo fue en este gobierno, pues seguirá siendo ese lugar donde se negocian los votos. Yo no soy tan optimista como Laura hablar de ese voto programático. Yo creo es en ese voto transaccional por entidades, por puestos, por compra, como lo hemos visto, el que va a terminar definiendo muchas de las gestiones o de lo que pase con los proyectos de ley más adelante y sigue siendo la Cámara de Representantes. Una cosa, por ejemplo, clave, Richard Aguilar. Se nos quemó, Richard te Aguilar iba a en decir. Santander. Se quema, sí, paisana. pero saca 73,000 votos. Pero se Eso quemó. es una locura. Sí. Se quemó, pero por cuestiones de la matemática electoral, pero no porque no tenga una capacidad la aún tiene, de comprar total. votos. Probablemente Santander 73. seguirá Pero siendo de él. quizás hay una pregunta interesante porque estamos hablando de casos de Juan Loreto Gómez, ¿no? De Richard Aguilar. Y hay una figura de la que no hemos hablado porque está muy vinculada a eso, que son los famosos clanes políticos, las familias políticas. ¿Sobreviven? No, unas sí y otras no. ¿Y de qué depende sobre todo eso? ¿Por qué Richard Aguilar se quema y Juan Loreto Gómez Mira, no? ya te digo. Es que Juan Loreto tiene clan, o sea, y Pero Richard claro. también. Se Pero quema ¿por por qué uno Todo se eso ese quema y plan de otro La no? Guajira Es- que está en la columna de Diana Saray de este domingo de semana. porque es decir, porque jugaron en distintos partidos y porque no sacaron lo suficiente. O sea, también los clanes se ven sometidos a los mismos cálculos y competencias de todos los demás. O sea, digamos que los clanes son muy poderosos, pero no necesariamente todos son súper poderosos. Y aquí hemos tenido clanes que nacen, clanes que mueren, etcétera. Como los Name. Como los Name, Total, esa como los dinastía. Araujo en algún se momento, que transforman. fueron una Claro, casa o se familiar o se transforman o se juntan. Todo eso es completamente cierto, pero yo creo que sí podemos estar en algo distinto hoy en día. No me voy a dejar quitar el optimismo, hoy es lunes. Pero déjenme, solo les doy, A ver, Decidí Chacón, hacer solo les doy una reflexión Chacón. para contextualizar esta discusión, porque hablando de elefantes, el elefante en la sala es que las autoridades decomisan más de 3.000 millones para compra de votos, que es lo que sabemos que las autoridades decomisaron. No sabemos cuánto, desde hace semanas ya se había distribuido, ya se había entregado. Por dos actores aquí importantes que hay que tener en cuenta. Uno, los clanes políticos, los contratistas, los políticos corruptos. Dos, los grupos criminales que estaban financiando candidatos. Entonces, el elefante en la sala es que aquí hubo una contratación exorbitante por parte del gobierno unos días antes de entrar la ley de garantías, que hubo unas platas que se pusieron en circulación de contratos de proyectos a horas de entrar en vigencia la ley de garantías. Y no en vano, estamos viendo una plata que las autoridades decomisaron, insisto. Y luego decimos, oiga, es que salieron reelegidos los de los clanes. Bueno, yo creo que hay unas correlaciones. Sorpresa. ¿De dónde? ¿Cómo pasó esto? Entonces, yo creo que hay unas correlaciones que uno tiene que decir. Ahora, decir que la lista del pacto histórico creció, yo no sé qué tanto es por ideología. Es decir, cuánta gente más de izquierda le votó al pacto por ideología o producto también de todo el despliegue que hizo el gobierno de Gustavo Petro con contratación, con gasto público, con contratistas, con clanes con los cuales tiene vínculos, porque es que aquí también cuando hablamos de los clanes no solamente el Está el Partido clan Liberal, Torres también acuérdense ahí. que los Torres están Están ahí, calle. etcétera.
Pues Pedro Flores, o sea, Sí, muchos de esos clanes, que era sobre lo que le quería preguntar a Diana y que más o menos nos ha explicado, pero quisiera también pensar, ¿qué piensan sobre lo que ha ocurrido con el Centro Democrático? Se esperaban unos 20 senadores, pero crecen a 17. ¿Cómo ven el comportamiento del Centro Democrático? Sí, Andrés. Diana, yo creo que hay dos sorpresas del Centro Democrático, más allá de la consulta de la que... Ahora vamos a hablar. Sí, Sí. que es una sorpresa para todos los oyentes. Pero una, pues lo que ocurrió en Cámara en Bogotá con Daniel Briceño, que es sorprendente, una campaña austera que pone 250.000 votos casi, uno de los parlamentarios más votados de la historia de Colombia, incluyendo electores del Senado, y creo que eso trastornó todas las campañas de opinión de Bogotá. Si usted habla con algunos de los candidatos que se quemaron o que lograron salir, dicen, yo me iba a sacar 50.000 votos, me saqué 30.000, los 20.000 que no tengo se fueron a donde Briceño. Digamos, se robó no robó, porque uno hablando de elecciones en Colombia no puede usar esas palabras. Se ganó, sedujo, persuadió a buena parte del votante de opinión de Cámara en Bogotá. Creo que eso es una cosa. Lo de Senado es una sorpresa. Yo sí creo que tal vez los más optimistas esperaban que volviera al Senado el expresidente Álvaro Uribe. Me parece que eso era mucho optimismo de ese lado. No creo que él lo esperara tampoco. Pero los 20 senadores de pronto sí los esperaban. Creo que probablemente unos errores en las conformaciones de las listas, sacar personas que traían sus propios votos, confiarse mucho en que la figura y la gravedad de Álvaro Uribe iba a mover 20 senadores, a pesar del trabajo juicioso que hicieron muchos de los candidatos. Pues su cabeza de lista, Andrés Forero, que se recorrió este país 18 veces, pero sí creo que hubo, digamos, les faltó, hay algo. Era evidente que el país estaba dispuesto a votarles, porque les votó mucho en Cámara y también les votó en Senado, pero creo que faltó política y faltó campaña. Sí, estoy de acuerdo con Andrés. Creo que es una lista de personas que la gente del Centro Democrático conoce, pero el hecho de que no estén las tres personas que han sido las claves en el Senado por el Centro Democrático, que son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, le generó un hueco. Y un hueco que, además del homicidio de Miguel Uribe, ¿no? Y es un hueco que, por más de que Andrés Forero es muy bueno, no pudo llenar. Sin embargo, yo creo que haber subido de 13 a 17, pues está muy bien. Está muy bien. Obviamente ellos posiblemente esperaban menos. Yo creo que así como Oviedo es una de las grandes revoluciones electorales en este momento, el otro es Daniel Briceño. Y tiene que ver con lo que hablábamos de Luis Carlos Rúa, ¿no? De una persona que se dio a conocer haciendo seguimiento del gasto público. Yo creo que él es un gran candidato, es un tipo inteligentísimo, pero además que fue capaz de movilizar votos de todos los sectores políticos, y creo que eso fue muy, muy importante para el Centro Democrático en la Cámara en Bogotá. Yo creo que cuando uno mira lo del Centro Democrático en el resto del país, en la Cámara, tampoco está mal. Y obviamente yo creo que los políticos siempre quieren más votos, pero yo creo que estuvo bien. Obviamente el gran ganador es Gustavo Petro, estoy completamente de acuerdo con Andrés, y el gran ganador es el pacto histórico, pero el segundo es el Centro Democrático, y a mí no me cabe la menor duda.